Bueno, estamos contentos de estar acá para compartir la palabra del Señor y después de una semana dura, creo que para todos hemos coincidido que hemos tenido una semana dura. Y el tema de hoy se llama Atravesando las tormentas. Más suaves, más fuerte, hace un rato estábamos viniendo un viento. Yo le digo a Miguel, se está levantando tormenta. Puede ser una tremenda tormenta o una simple tormenta, pero hay que atravesarla. Y había un nene chiquito, muy desobediente. Como cuántos de ustedes aquí, que cuando eran chiquitos eran desobedientes. Ya me enteré, Hernán, de vos varias cosas. Y de grande también. Tita, muy bien. Qué bueno que haya personas que reconozcan. Yo también. Este nene de chiquito era muy desobediente y la mamá le decía, antes que se haga de noche, tenés que estar en casa. Pues era de noche y el nene no aparecía. Así que esa madre tenía que salir, buscarlo si estaba en la placita, en la esquina del otro vecino, hasta que lo encontraba. Resulta que se cansó y que generó una estrategia. Y le dijo al nene, me enteré que cuando se pone el sol, salen los malos espíritus y agarran a los chicos que no están en la casa. Este nene se asustó de una manera que nunca más estaba fuera de la casa cuando se hacía de noche. Pero empezó a crecer, ya era bastante grandecito, y seguía sin querer salir de la casa a la noche. Así que había un compromiso familiar, una reunión, un evento donde había que ir, pero este muchacho había crecido con tanto miedo que no quería salir. Así que la madre generó otra estrategia. Le dio una medallita, se la colgó y le dijo, cada vez que tengas que salir de noche, te agarrás de esta medallita que tiene mucho poder para protegerte y nada malo te va a pasar. Así que este muchacho comenzó a salir y cada vez que salía de noche se agarraba de esa medallita para transitar la oscuridad sin miedo. La religiosidad te dice que te agarres de tus medallitas para salir en los momentos oscuros de la vida. Pero la Biblia te dice que podés transitar por las noches más oscuras de la vida sin temor. Ahora yo te pregunto, y no te apures a contestar, porque somos rápidos para contestar a nuestro favor. ¿Vivís una religiosidad o vivís una vida de relación con Dios? Porque cuando llegan tiempos oscuros, como los que estamos viviendo actualmente, hay muchos que se aferran a sus medallitas, a sus supersticiones, a su religiosidad, a las cosas que tus papás, tus abuelos te dijeron que tenías que hacer para que te vaya bien. Pero la Biblia nos dice que la verdad que es Jesucristo, es el único que nos hace libres para vivir sin temor. Y lo que tenemos que aprender como iglesia es a no aferrarnos de esas medallitas, sino que podemos atravesar por tiempos de tormentas sin temor. Hay 365 versículos en la Biblia que dice, no teman. Un versículo para cada día nos dejó el Señor para que vivamos sin temor. No hay motivos para vivir con miedo. Miren, Satanás se ocupa siempre de inyectarnos algo para que tengamos miedo. Llegó la pandemia, todos con miedo, todos guardados. ¿Cuántas personas en pánico? Ahora estamos con la moda del dengue. Acá hay, en Santa Fe hay dengue por todos lados. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Limpiar mi casa, limpiar mi patio, ponerme repelente y salir a vivir la vida. No me puedo encerrar porque hay un mosquito desgraciado
que se le va a antojar picarme a mí. Nos puede tocar. ¿Cómo que no? Nos puede tocar, pero no puedo vivir una vida de miedo, la inseguridad. Acá están viviendo bastante tranquilos. Nosotros en Santa Fe estamos declarados una de las ciudades más inseguras del país. ¿Qué me toca hacer? Algunos conocen mi casa. Doble puerta, rejas, alarma, alambre de púa en los patios, esos que se ponen en las cárceles. Eso es mi casa. Yo hago lo que yo tengo que hacer. ¿Y después qué hago? Salgo a vivir confiando que el Señor me va a proteger. Es cierto que me puedo enfermar. Es cierto que mi cuerpo puede colapsar, que puedo ser víctima de la inseguridad. Es cierto que puedo perder un ser querido, es cierto, pero no puedo vivir sin miedo, porque hay momentos difíciles de la vida en que la religiosidad me dice, aferrate a tu medallita, tenelo a San Cayetano para que no te falte el trabajo, aferrate a lo que te diga la curandera, aferrate a esto que con esto te va a ir bien. Mentira, porque los problemas los vamos a tener siempre y todos, porque Jesús, entre todas las maravillosas promesas que nos hizo, dejó una promesa que la cumple pero que no nos gusta. En el mundo tendrán aflicción. Hermano querido, los vamos a tener. Los problemas van a venir y tenemos que aceptar que esa es la realidad. Pero la clave es saber, como hijos de Dios, que en esta tierra estamos de paso, que nosotros tenemos vida eterna y tenemos que vivir esta etapa de la vida, por más difícil que sea, como hombres y mujeres de fe, confiando en Dios. ¿Cómo caminarías la vida si no tuvieras ese miedo que tenés? Esa incertidumbre, esas dudas. ¿Qué cosas harías por Dios si no cargarías con tus miedos? Por eso quiero que hoy nos enfoquemos en hablar cómo transitar las tormentas de la vida con confianza. Hay una historia de la Biblia, que es cuando los discípulos estaban en el mar y se desata una gran tormenta. Esa historia se ha convertido en el fundamento de mi corazón en este tiempo de tormentas agitadas a mi alrededor. Porque de pronto mi salud comenzó a derrumbarse. Y en el mismo mes se afectó la salud de mi mamá, de mi papá. Mi hermano menor tuvo una ACV. El Señor se llevó a mi sobrinito más pequeño. Y las olas se agitaron. Y la tormenta fue cada vez más fuerte. La economía de este país, que nos sacude en un negocio donde tenemos que sostener muchas familias. Y el país que no sabemos qué rumbo va a tomar. Y en medio de todas esas olas, personas que en vez de ayudar a empujar el carro, se suben a hacer contrapeso y a criticar a los que estamos tratando de empujar aún en medio de una tormenta. Esta historia que leemos en la Biblia dice que se desató de repente. Jesús no mandó a los discípulos en medio de una tormenta, Él los mandó en calma, pero la tormenta se desató de repente. Así como de repente llegó la pandemia, ¿se acuerdan? Nos juntamos un domingo acá, al otro domingo todos en la casa. Se desató de repente, así como de repente recibiste un diagnóstico. Fuiste a buscar un resultado, ¡pum! Tormenta. Así como de repente te quedaste sin trabajo. Así como de repente te diste cuenta que tus hijos o tu hijo estaba en la droga. Así como de repente descubriste que te traicionaron. O como de repente llegó ese dolor a tu cuerpo que no se va. Que no se va. O de repente ese ser querido que partió inesperadamente. Cada uno sabe cuál es
la tormenta que se desató en tu vida de repente. Y nadie lo pudo haber previsto, nadie se lo imaginó, simplemente pasó. Y hasta ahora estuviste escuchándome a mí, pero yo quiero que ahora escuches la voz de Dios. En este pasaje que está en el libro de Lucas, capítulo 14, Mateo, capítulo 14, que dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero Jesús enseguida les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Por qué dudaste? Lo estabas logrando. ¿Por qué dudaste? Hermano, hace una pausa acá. El Señor está parado ahí, te agarra las dos manos, te mira a los ojos en medio de la tormenta que estás pasando y te dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Cómo reaccionás cuando llegan las tormentas a tu vida? Cuando pasa lo que no esperabas o lo que no te gusta o lo que no querías que pase. Cuando pasa eso, ¿cómo reaccionás? ¿Te volvés loco? ¿Buscás culpables? ¿Le gritás a todo el mundo? Empezás a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Sos de lo que decís, todo me pasa a mí? No salgo de una, que entro en la otra. Todas las desgracias me pasan a mí. ¿O te bloqueás y no haces nada? Se está sacudiendo la barca de tu vida y no haces nada. Permaneces indiferentes. Buscas ayuda en lugar o personas incorrectas. Tenés tu curandera esa a la que vas cuando querés saber qué va a pasar porque yo ya no sé qué hacer. Quiero decirte que la vida no se trata de esperar que pase la tormenta. Se trata de aprender a navegar a través de ella. No te quedes sin hacer nada. Aprende a enfrentar tus tormentas. Porque cuando Jesús despide la multitud que les había dado de comer y le dice a sus discípulos que suban a la barca, que vayan al otro lado, de repente se arma la tormenta y Jesús, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Jesús? En lo alto del monte, orando. Los discípulos que estaban en la barca no eran capaces de ver ni 10 metros para adelante, ni 10 metros para atrás. Los rayos, las tormentas, la neblina, la lluvia no les permitía ver. Desde la perspectiva de los discípulos, ellos estaban solos.
Desde la perspectiva de los discípulos, ellos habían sido abandonados por Jesús. Desde la perspectiva de los discípulos, ellos no podían ver a Jesús. Pero desde donde estaba Jesús, Él tenía todo bajo su control y bajo su soberanía. Él estaba viendo todo desde arriba de la colina. Podía ver el mar de Galilea, podía ver la tormenta, podía ver a sus discípulos muertos de miedo, y eso es exactamente lo que te está pasando hoy a vos. ¿Sentís que la tormenta está amenazando tu economía? ¿Sentís que la tormenta está amenazando tu matrimonio? ¿Sentís que la tormenta está amenazando tu salud, tus relaciones? Y decís, ¿dónde está Jesús? Porque yo no lo veo en esta tormenta. Pero déjame decirte una cosa, si levantaras un poquito así tu mirada, si levantaras un poquito tu mirada y de estar enfrascado mirando las olas y miraras un poquito más arriba, verías que Jesús todavía está arriba de la colina, orando por vos. Jesús está orando por vos, intercediendo por nosotros. La Biblia dice que Jesús está a la derecha del Padre orando por nosotros. Muchos dicen, pastor, ore por mí. Por supuesto que sí. Pero tenés al Rey de Reyes y Señor de Señores a la derecha del Padre orando por vos. Jesús es el mejor intercesor. Y quizás vos no lo podés ver, pero Jesús sigue en su trono celestial orando por nosotros, para que dejemos de huir de las tormentas y aprendamos a transitar sin miedo y con fe a través de ellas. ¿Cuántos tienen tormentas en sus matrimonios y huyen? Sentate a hablar, hermano, tómense de las manos, hablen, oren juntos. Muchos tienen tormentas en su economía y lo poco que les queda van y lo juegan. Orá por eso, el Señor te puede sacar adelante, hermano, lo prometió. Pero yo me imagino a los discípulos en medio de la tormenta, ¿sabes qué? Aferrándose a la barquita, pensando que esa barquita era lo único que los podía mantener a flote. Pero si hay algo que demuestran las tormentas, es que todas esas cosas que creemos que nos sostienen son tan frágiles. A mí me sostiene mi trabajo hasta que de pronto lo perdés. Una barca muy frágil. A mí me sostiene mi salud. A mí me sostienen mis ahorros hasta que la tormenta es tan grande que no hay ahorro que aguante. Y nos damos cuenta que de todo lo que nos queremos agarrar es tan frágil. Y los discípulos ven que alguien se acerca. Y no saben quién es. Y se asustan. Y piensan que es un fantasma. Hasta que Pedro dice, Señor, si sos vos, mandá que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y Jesús dice una sola palabra. Ven. Yo soy. Yo soy. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy. Y le dijo a Pedro, ven. Entonces Pedro hace lo que humanamente sería considerado una estupidez. Hace lo más tonto a los ojos de los hombres. En medio de la tormenta, abandona la barca. Pero oye la voz de Jesús. ¿Qué te dice el mundo en medio de la tormenta? Reforzá tu barca. Reforzá tu barca. Trabaja más, trabaja más. Aunque descuides tu familia, trabaja más. Preocúpate por tu imagen. Reforzá tu imagen. ¿Cómo vas a abandonar la barca? ¿Cómo vas a ofrendar si no tenés un peso? Pero Pedro oye la voz de Jesús que le dice en medio de la tormenta, abandoná la barca y ven.
Yo quiero decirte, sin que parezca una herejía, no creo que Pedro haya caminado sobre el agua. Porque nadie, ningún ser humano con su peso puede caminar sobre el agua. Si Pedro con toda la fe del mundo hubiera decidido caminar sobre el agua, se hubiera hundido. Pedro caminó sobre la orden de Jesús. Pedro caminó sobre la palabra de Jesús que le dijo, ven. Y por eso pudo experimentar el milagro. Caminó sobre la palabra de Jesús. Yo quiero que entiendas que en medio de una tormenta, lo más seguro y lo más estable que tenemos es la palabra del Señor. Su palabra, creer sus promesas y obedecer sus mandamientos es lo único que nos va a mantener a flote. Yo creo que lo que estamos necesitando en este tiempo es aferrarnos más a la palabra del Señor. Así que en este día yo quiero invitarte, y es en lo que me quiero basar, es que la palabra de Dios es lo más importante que tenemos. En Génesis capítulo 1, con la palabra de Dios fueron creadas las galaxias, los montes, los mares, todo lo que existe. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y toda palabra que sale de la boca de Dios es confiable. Por eso hoy me paro acá a decirte que Pedro no caminó sobre las aguas, sino que caminó sobre la palabra del Señor. Porque él creyó que cuando Jesús le dijo, ven, no iba a dejar que se hunda ni que se ahogue. Por eso confiamos que la palabra de Dios es lo único que nos va a sostener. Y es una cuestión de enfoque. Hundirse o no hundirse es una cuestión de enfoque. Porque mientras Pedro estuvo enfocado en Jesús, enfocado en lo que él le decía, se mantuvo a flote. Jesús estaba diciendo, ven, y Pedro fue enfocado en Jesús. Ahora, cuando Pedro cambió el enfoque de Jesús a las circunstancias, comenzó a hundirse. Si lo primero que haces a la mañana es abrir las redes sociales, si lo primero que haces a la mañana es prender la tele y escuchás malas noticias, si salís a hablar con tu vecino de malas noticias y en tu trabajo de malas noticias, tu mente se llena constantemente de malas noticias y si en eso estás enfocado, vas a tener un peso tan grande que te vas a hundir. Porque de tanto enfocarnos en las malas noticias, perdemos la fe y nos hundimos. De tanto mirar en lo que no está pasando, dejamos de ver todo lo que Jesús está haciendo. Miren este lugar, lleno de personas, que ya no entramos, de niños. Acá muchos que estaban solos encontraron una familia. Los que pasan necesidad pueden comer, pueden tener un plato en la mesa. Nadie pasa frío. Somos una familia que Dios prospera. Sin embargo, algunos están mirando lo que no pasa. Por eso, de acuerdo a donde esté tu enfoque, va a estar tu vida. ¿Te estás enfocando en Jesús? Vas a experimentar milagros. ¿Te estás enfocando en lo que no pasa, en las malas noticias? Entonces te vas a hundir. Quiero que estés tranquilo porque Jesús sigue en la montaña viendo el panorama de tu vida. Nada lo toma por sorpresa Jesús. Y yo no sé qué va a pasar en los próximos 6 meses. No tengo idea. Pero sí sé lo que va a pasar al final de la historia. Yo leí mi Biblia. ¿Leíste tu Biblia? Yo leí el Apocalipsis. Y en los últimos capítulos de la Biblia, el pueblo de Dios termina en victoria. Al final, el pueblo de Dios vence. Y eso es lo único que necesito para saber, para caminar con valor en medio de la tormenta. Por eso lo único que quiero que te lleves hoy es esta frase que dice, lee tu Biblia. Lee tu Biblia.
Escuchá la voz de Dios. Muchos dicen, yo no escucho a Dios. ¿Sabes qué? Lee la Biblia en voz alta. Si lees la Biblia en voz alta, vas a estar escuchando la voz audible de Dios. Porque la voz de Dios está disponible para cada uno de nosotros en este libro. Si sentís que te estás ahogando por causa de tu ansiedad, si sentís que te estás hundiendo en un mar de dudas, de problemas, hoy es el día para que empieces a leer la Biblia como nunca lo hiciste. Desde la primera hoja y no pares hasta que llegues hasta la última, porque ahí está la salida. Es tiempo de volver a la Biblia, de dejar de mirar tantos videos de YouTube, Instagram, Facebook. La Biblia es lo único que nos va a sostener. Cambia tu enfoque de malas noticias a buenas noticias. En vez de llorar por lo que no tenés, deberías agradecer por todo lo que tenés. Cambia tu enfoque de lo malo a lo bueno, porque así dejarás de hundirte. Así saldrás de la depresión, así podrás transitar a través de la tormenta, escuchando y viendo a Jesús. Dice en Isaías 66 que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Él es tan grande que está parado sobre la tierra. Pero también dice que los ojos del Señor recorren la tierra, uno por uno, buscando un hombre, una mujer que se estremezca ante la palabra del Señor, que tiemble ante su palabra. Porque el que se estremece ante su palabra no temblará ante las circunstancias de la vida. No hay persona más estable en la vida que los que cada mañana se arrodillan delante de la palabra del Señor y la obedecen. Son enseñados, son quebrantados, son recibidos y dejan la barca y se aventuran a seguir las órdenes de Jesús por más locas que parezcan. El que tiembla ante la palabra, ya nada lo hará tambalear. Ahora tenés que decidir ante qué vas a temblar. Si ante la palabra y la poderosa presencia de Dios, o ante lo que te dicen las personas. ¿Cuántas veces leemos la Biblia como una rutina? Y sin embargo ahí tenemos tantos textos que nos ayudan a vivir sin miedo, a confiar. Dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerza. Siempre te sostendré, siempre te ayudaré con mi mano poderosa. Dice el Salmo 118:6, el Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y el Salmo 23 dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice 2 Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En 1 Juan dice que el perfecto amor, que es el amor de Dios, echa fuera todo temor. El Salmo 91 dice, no temerán el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, porque caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Tantas promesas de protección en la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios habite en abundancia en tu corazón. El Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Cuántas promesas tenemos en la palabra de Dios? Y muchos dicen, sí, pero Pedro se hundió. Sí, es verdad. Pedro miró las olas y comenzó a hundirse. Pero él gritó, Señor, sálvame. Y los brazos de Jesús se extendieron. ¿Y sabés cuál es el final de la historia? Pedro en los brazos de Jesús.
Acá no hay ninguna pulseada entre Dios y Satanás para ver quién gana. Satanás ya fue derrotado en la cruz. Jesús ya tiene la victoria y esa es tu victoria. Por eso nosotros en este día tenemos que dejar de lado todo temor, todo miedo y saber que podemos enfrentar las tormentas de la vida escuchando la palabra del Señor, que te dice, ven. Y si el Señor te dice, ven, salí de la barca, seguí su voz, seguí su orden, porque ¿sabes dónde es el final de la historia? En los brazos de Jesús. Acá o en la eternidad. Nadie te dice que no te vas a enfermar, que no va a llegar el final de tus días o el de un ser querido, que no te van a despedir del trabajo, que no vas a enfrentar injusticia. Nadie te promete eso. Pero el Señor te dice, yo estaré contigo y te daré descanso. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte a que te enfoques en el Señor, en su palabra y en sus promesas y te vayas hoy de acá con la decisión de que esto es mi guía. Esta es mi guía, la palabra de Dios. No digan la Biblia no la entiendo, la Biblia es aburrida porque cuando vos abrís la palabra de Dios y le pedís al Espíritu Santo, enséñame, habla mi corazón, Él lo va a hacer. Yo quiero que esta sea una iglesia, la iglesia del libro, la iglesia de la palabra. Que no haya un momento en tu vida que no abras la palabra de Dios y te sientas tocado. Porque si temblamos ante esta palabra, nada nos va a hacer caer, nada nos va a hacer temblar. Vos vas a decidir ante qué vas a temblar. Yo te pido que cierres tus ojos, que podamos pedirle al Señor que nos ayude a atravesar las tormentas.